Decíamos en nuestro programa anterior que el exilio fue la página sin duda más oscura de la historia sagrada de Israel. Un pueblo que lo ha perdido todo. Ya no tenemos sacerdotes, ni profetas, ni incienso, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. ¿Y qué le quedó al pueblo de Israel en esta situación? ¿Qué le quedó? La memoria, su historia, lo que Dios había hecho con él. El exilio fue un momento providencial, maravilloso, muy profundo, tan profundo y fructífero como doloroso para este pueblo de Dios, que por ser infiel a Dios había perdido todo lo que era, excepto su elección. Porque como dirá San Pablo en la carta a los Romanos, los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Pero decíamos que la experiencia del exilio fue distinta para los dos reinos, el del norte o de Israel y el del sur o de Judá. Porque mientras el exilio del reino del norte duró más de 200 años y realmente se perdió la identidad del pueblo de Israel como tal, o se difuminó mucho, no se perdería del todo, pero se difuminó muchísimo, pues en cambio el exilio, la experiencia del destierro del reino de Judá fue relativamente corto, duró simbólicamente 70 años, en la práctica y en sentido estricto unos 50. Y claro, pues el pueblo de Israel, o el pueblo en este caso de Judá, pues al retornar a la tierra prometida, conservaba toda su identidad, a diferencia de lo que le había pasado al reino de Israel. El reino de Israel, de hecho, hay que entender que es la prehistoria de ese enfrentamiento que aparece en el Evangelio entre los judíos y los samaritanos. Porque uno de los nombres que el reino de Israel o del norte tenía era Samaria o Samaria. El reino del norte se llamaba así, porque bueno, ocupaba una buena parte del reino del norte, la región que ahora es la franja de Cisjordania, toda la zona donde los patriarcas se asentaron siglos antes. Y fue precisamente el retorno del exilio. Bueno, en realidad el pueblo de Israel nunca retornó, lo que hizo fue mezclarse con los invasores. Porque una de las cosas que tenemos que entender respecto del exilio es que el pueblo entero no fue llevado a otra tierra, eso sería imposible. El exilio era una forma de destruir a los pueblos sometidos, quitándoles sus cabezas. Lo que se deportaba realmente no era el pueblo en general, sino aquellos que tenían la capacidad de sacar adelante el pueblo. Los orfebres, los herreros, los escribas, aquellos que podían gobernar, que sabían leer y escribir, que entendían de cuentas, que podían construir, pues esos eran deportados, se los llevaba el pueblo invasor a su tierra. Y en cambio, en lugar de estos que podían gobernar al pueblo sometido, se ponían gobernadores del imperio invasor, con lo cual se perdía la identidad del pueblo sometido, pues con el paso del tiempo. Y al reino del norte o de Israel le pasó en buena medida esto. Se mezclaron con los invasores asirios y cuando el reino de Judá regresó para reconstruir el templo, pues los israelitas querían ayudar y los judíos, los del reino de Judá que retornaban, no los querían ver porque les consideraban judíos sangre sucia, judíos que ya no lo eran tanto. Y esto aparece en el Evangelio. De hecho, cuando Jesús empieza a predicar, aparece una profecía que San Mateo trae a colación y dice: país de Zabulón, país de Neftalí, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles.
Galilea de los gentiles, o sea, de los paganos. Se refiere a ese reino del norte o de Israel en que el pueblo judío está como difuminado. Es interesante que Jesús empiece a predicar en torno al lago de Galilea, justamente en el antiguo reino del norte o de Israel, es decir, allí donde la fe no es considerada tan fetén, tan pura, y es precisamente en esa región un poco pagana dentro del pueblo elegido donde empieza a encenderse la luz del reino de Dios, que va a vencer toda oscuridad, toda tiniebla. En cuanto al retorno del exilio más propiamente dicho, que duró, como hemos dicho, en su estricto 50 años, desde que en 587 a.C. Nabucodonosor destruye el templo de Jerusalén, hasta que en el 538 el imperio persa derrota a los babilonios y Ciro se convierte con la mirada de los profetas de Israel en el nuevo ungido de Dios, porque Dios se sirve también de paganos para hacer su obra, el pueblo de Judá retornará a la tierra después de una experiencia de profunda purificación. Y en esa experiencia de purificación a la que ya nos referíamos en nuestro capítulo anterior, ¿qué sucedió? Pues nació el judaísmo tal como hoy propiamente lo entendemos. Nació la religión judía propiamente dicha. Porque, como decíamos, el pueblo de Israel lo había perdido todo. No tenía la dinastía davídica porque Nabucodonosor había acabado con el rey y con sus hijos. No tenía el templo, no solo porque no estaban en la tierra prometida, sino porque había sido destruido y desde entonces anda Indiana Jones buscando el arca perdida. Aunque hay un pasaje del libro de los Macabeos que dice que Jeremías lo escondió, igual que el lugar de la tumba de Moisés nadie lo conoce, pues a lo mejor al final de los tiempos aparece el Arca de la Alianza, ¿verdad? El Apocalipsis hace una referencia a esto, porque está lleno de referencias veterotestamentarias. Bueno, no sabemos. En cualquier caso, el pueblo se encuentra con que no tiene nada, os decía, más que la memoria, la historia, lo que Dios había hecho con él. Y por eso el exilio es el momento propicio para conocerse a sí mismo, para conocer a Dios que es fiel, que no tiene muñeco, pero que sigue estando con él, y para poner por escrito todo lo que ha sucedido, o para recoger los escritos que a lo largo de los siglos se han ido produciendo. Es, por tanto, el nacimiento de la Sagrada Escritura. La mayor parte de la composición de la Sagrada Escritura tuvo lugar en el destierro, en Babilonia. Es curioso y paradójico, pero así es. Cuando el pueblo ya no tiene nada más que su historia y su memoria, lo pone por escrito o aglutina los escritos que ya poseía de distintas tradiciones que de boca en boca y de manera oral se habían ido transmitiendo de generación en generación. Y nace así propiamente la mayor parte del Antiguo Testamento. Allí suenan de forma muy consoladora la voz de los profetas, las voces de los profetas. Ya durante el tiempo de los reyes había habido profetas. En el reino del norte pues destacaron especialmente Oseas, Amós. En el reino del sur pues todos recordamos muy particularmente a Miqueas o a Isaías, al gran Isaías, que en el siglo VIII les cantaba las 40 a los reyes. Pero especialmente importantes son los profetas Jeremías y Ezequiel, que son profetas en relación con el destierro. A Jeremías le tocó anunciar el destierro y cada vez que abría la boca decir que la cosa iba muy mal, que si el pueblo no se convertía íbamos a la perdición. Pero el pueblo no se convirtió y fue a la perdición. Y Jeremías con él. Jeremías también fue llevado al destierro. Jeremías pues también lo pasó mal, también acabó fatal y sufrió las desgracias de su propio pueblo, porque los profetas pues son solidarios de la suerte de este pueblo. Ezequiel, por su parte, como Jeremías era de familia de sacerdotes, aunque ya sin templo y sin posibilidades de ejercer ningún culto, y Dios lo metió a profeta. Primero para anunciar la destrucción del templo y después para consolar a su pueblo que lo había perdido todo. Nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, Dios nos ha abandonado. Son palabras terribles las que aparecen en el profeta Ezequiel y que resumen el sentir del pueblo elegido en aquella situación en que aparentemente
no había remedio. Dios ya no iba a hacer nada por el pueblo que le había dado la espalda. Y sin embargo Ezequiel dice, no, esto no es así. Todo lo que nos ha pasado en una lectura de fe sobre la historia, efectivamente nos ha pasado a consecuencia de nuestros pecados. Pero no es la última palabra, no la van a tener nuestros pecados, la última palabra, porque Dios sigue siendo fiel. Y pues si nos deja abandonados, es Dios el que va a quedar mal. Es el mismo argumento que usó Moisés para interceder por Israel en el desierto. Ezequiel dice, poniéndolo en boca de Dios, hablando Dios a través de Ezequiel, dice, os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré de nuevo a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y voy a hacer una cosa maravillosa, os daré un corazón nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de verdad, un corazón de carne. Os infundiré un espíritu nuevo. Es más, como los pastores que habéis tenido, que me representaban, han sido un desastre, yo mismo voy a venir. Yo en persona voy a pastorear a mi pueblo. Yo os daré pastores según mi corazón. Bueno, es inevitable ver en estas palabras del profeta Ezequiel, en estas profecías de Ezequiel, un anuncio de los tiempos cristianos, del momento en que el Mesías llegue, del momento en que todo lo que Dios ha querido realizar por fin encuentre su cumplimiento. Jeremías ya había hablado de la misma manera de una nueva alianza. De nuevo sale este concepto. Claro, hay que pensar que el arca de la alianza desapareció o fue destruida por Nabucodonosor, que aparentemente la primera alianza había saltado por los aires. Y dice Jeremías, mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con vosotros una alianza nueva. Pero esta alianza ya no va a ser como las otras, que os las cargáis todas. Esta alianza va a depender solo de mí. Esta alianza va a ser una alianza con vosotros, pero va a depender solo de mí. Nadie entendía en qué consistiría eso hasta que llegue Jesús, que es a la vez Dios y hombre. Un hombre que cumple la voluntad de Dios, un Dios que es fiel a su pueblo. Pero eso en este momento todavía no se entiende y sin embargo los profetas ya lo anuncian, una alianza nueva en la que la ley ya no está escrita en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. O sea, que el exilio le sirvió al pueblo de Israel fundamentalmente, como dice el pregón de Navidad, para esperar un Salvador. Y la llegada a la tierra prometida, en el retorno, pues se vivirá como un auténtico nuevo éxodo. Así fue profetizado y así se vivió. Luego el chasco fue monumental, pero de eso hablaremos en nuestro próximo programa.